Muy buenos días, José María, ¿cómo estás? Hola Alberto, encantado de volver a verte. Igualmente, un verdadero placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Y bueno, pues esta es segunda vez, es la segunda vez que hablamos en estas confidencias inmobiliarias. Y un poco la idea era recapitular y seguir aquella conversación que tuvimos hace medio año, ¿no? En pleno desconocimiento de lo que iba a venir y ver cómo han ido avanzando los temas. Una de las cosas que te quería preguntar es, en aquel momento hicisteis un esfuerzo titánico para seguir con el día a día. Creo que llegaste a comentar que en plena pandemia se aprobaron 1.100 visados de vivienda protegida. Y una de las cosas que te quería preguntar, y ya que ahora parece que está de moda el que protejamos al débil, ¿qué está pasando con la vivienda protegida? ¿Se sigue aprobando? ¿El ritmo del sector ha ido parando o se ha ido acelerando? Pues afortunadamente el ritmo sigue en parámetros similares a plena pandemia y el sector promotor especializado en vivienda protegida sigue desarrollando con calificaciones provisionales nuevos proyectos y eso es una buena noticia, ¿no? Porque la vivienda protegida no deja de ser la vivienda asequible, es decir, se adecúa a una demanda que además en este momento lógicamente demanda ese tipo de precios y al mismo tiempo significa una continuidad en la labor de los promotores y de los constructores y en ese sentido es una doble buena noticia. Los ritmos siguen siendo buenos, eso significa que la demanda sigue existiendo en la Comunidad de Madrid, que los promotores, en lugar de enrocarse o encerrarse a la espera de tiempos mejores, entienden que deben seguir liderando sus proyectos y que los suelos que tienen esa calificación con destino a vivienda protegida, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en otros grandes municipios de nuestra comunidad, se están poniendo en servicio, ¿no? Y en ese sentido estamos esperanzados en que sigamos siendo la punta de lanza de la vivienda protegida a nivel nacional. Magnífico. Además, yo sí que creo que es una solución que debería potenciarse de mayor manera, porque estas otras alternativas que se están oyendo ahora en los periódicos de ocupación habitacional, no sé si son las más adecuadas, ¿vale? Otra de las cosas que comentamos en aquella pasada reunión fue el Plan Vive Madrid, ¿vale? Aquello que en su momento vosotros fuisteis pioneros y que luego otras comunidades autónomas y otros ayuntamientos se han sumado. En aquel momento creo recordar que estábamos todavía acercándonos, estudiando, había contactos con las asociaciones, con las patronales, etcétera. ¿Qué ha pasado? Hemos leído algún artículo ya de que se ha empezado a contratar. ¿Se ha hecho realidad ese Plan Vive? ¿Empezamos a tener casos de éxito o al menos contratos que se empiecen a firmar o que estén a punto de firmarse? Bueno, la verdad que estamos en ese punto en el que estamos pasando de las musas al teatro, ¿no? Es decir, esta era una gran idea, ha costado muchísimo desarrollarla y en el fondo no deja de ser generar un negocio, por así entendernos, un negocio nuevo que no existía en España, ¿no? Que es el Build to Rent a gran escala, pero en colaboración público-privada, ¿no? Y esa adaptación requería unos mecanismos jurídicos que no existían y que nos ha llevado meses implementar. Pero a día de hoy sí que podemos decir que ya conseguimos definir lo que es una concesión administrativa de manial de suelos públicos. Hemos conseguido definir unos pliegos de contratación apoyados en la Ley de Patrimonio que hemos publicado el pasado 19 de enero y hemos conseguido identificar entre todos aquellos suelos que teníamos los que en este momento tenían la condición de solar, de suelo apto, para poner en servicio en este momento, ¿no? Y ya hemos convocado una licitación para 46 parcelas que están ubicadas en 14 municipios de Madrid capital y alrededores. Lo hemos conformado en 4 grandes lotes y se podrían ejecutar hasta 6.646 viviendas. Es decir, es un proyecto de gran envergadura, es absolutamente rompedor. Todavía otras administraciones no han conseguido llevarle a ese punto, ¿no? de ponerlo en mercado. Y, lógicamente, siendo los primeros, asumimos el riesgo, ¿no? de cómo percibe el sector inmobiliario y el mercado un negocio que, como decía, no es exactamente el Build to Rent, porque aquí introducimos un factor distintivo, ¿no? Que es que la titularidad del suelo no deja de ser de la Comunidad de Madrid y que los requisitos de acceso, en cierto modo, los condicionamos. Ahora bien, lo que sí ponemos al mismo tiempo es en valor el patrimonio de todos, el suelo, para que sirva de palanca de impulso de ese objetivo. El primero nuestro,
que es la intervención en el mercado de alquiler por la vía positiva, generando una oferta amplia que ayude a conseguir precios asequibles y, segundo, pues fijando un precio asequible máximo que lo haga competitivo y que dé soluciones de verdad habitacionales a las familias que necesitan acceder a una vivienda digna y adecuada, ¿no? En ese sentido, estamos muy esperanzados. Actualmente, hasta el día 29 de marzo, está abierto el plazo para recibir las solicitudes a estos grandes proyectos. Estamos recibiendo decenas de consultas de grupos y de estudios que están analizando los pliegos hasta el mínimo detalle para no tener ninguna duda, y eso nos da la pista de que hay un verdadero interés y que se están articulando buenas propuestas. Ojalá hayamos encontrado la fórmula, que esta fórmula permita movilizar suelos públicos y que al mismo tiempo genere ese efecto arrastre, pues, de generación de empleo, de generación de inversión en el sector inmobiliario, el efecto arrastre de generación de riqueza del Producto Interior Bruto, y que al final sea un círculo virtuoso de generación de riqueza en favor de todos, ¿no? Riqueza en forma de retorno en vía de impuestos y generación de empleo para todos los madrileños y españoles también, porque este proyecto por envergadura va a generar actividad económica a nivel global de España. Y luego, sobre todo, el cumplimiento del mandato constitucional que tenemos de procurar una vivienda digna y adecuada. ¿Qué mejor manera de hacerlo que generando muchas miles de viviendas a un precio asequible? Bien, por lo que estás comentando, creo haberte entendido, José María, que eran 3 proyectos, ¿verdad? O 3 lotes, ¿no? Estamos hablando... Son 4 grandes lotes. Es muy, muy ambicioso, porque estamos hablando de 6.600 viviendas, ya es más de un tercio de la planificación inicial aquella que había, o sea que es muy ambicioso, pero hablamos de lotes de 1.500 viviendas, ¿no? Entiendo que el tipo de inversor o el tipo de optante que vaya a estas licitaciones, entiendo que tienen que ser unos grupos muy, muy consolidados, ¿no? Yo no puedo optar a una parcela pequeña para hacer 80 viviendas, sino que entiendo que por sinergias habéis optado por ir a la parte más de lotes concentrados, ¿no? Sí, esa era una cuestión que ha llevado también su tiempo y tiene de respaldo un informe de viabilidad económica que justifica esa decisión, ¿no? Uno de los condicionantes es incidir en el mercado de alquiler lo antes posible, ¿no? Y para eso había que generarlo con volumen. Segundo, esa intervención pública, como señalaba, de fijar unos precios de alquiler máximo, condiciona, lógicamente, las potenciales rentabilidades de la inversión que se vaya a realizar, teniendo en cuenta también, pues, criterios de calidad arquitectónica que también son importantes a estos efectos, ¿no? Y el conciliar esa necesidad de movilizar una inversión privada muy importante, pues hablamos de una media por lote de unos 150, casi 150 millones de inversión, más otros 20 millones de gastos, es decir, una inversión inicial de 170 millones de euros por lote, es decir, casi 700 millones de euros de inversión vamos a movilizar con esta primera fase de este programa, pues requiere articular unas posiciones no sencillas en el mercado. Por eso también decía que estamos ante un negocio nuevo, porque es un negocio que no puede ser resuelto solo por un constructor, ni tampoco puede ser resuelto por un promotor que ponga en servicio una promoción y luego se la ceda o se la venda a un gestor patrimonial. Y a la inversa, tampoco es un negocio que pueda desarrollar un gestor patrimonial si la promoción y el proyecto de las viviendas no ha sido concebido en origen perfectamente con destino a ese alquiler a 50 años vista, que es lo que van a durar estas concesiones, ¿no? Entonces, al final, en cierto modo, va a obligar a buscar soluciones empresariales imaginativas, alianzas empresariales en las que se garantice una solvencia técnica muy importante, pero también una solvencia financiera suficiente para asumir la envergadura de este proyecto, y luego una solvencia en la capacidad de gestión que nos garantice a todos los madrileños que estas viviendas van a mantener un nivel de conservación y calidad perfecto, óptimo, durante 50 años, ¿no? Y es cuadrar esa responsabilidad que tenemos nosotros como administración de no solo licitar un pliego y a ver qué pasa, sino licitar un pliego para generar una palanca económica que a su vez genere viviendas de calidad y arrendamientos
de calidad en el que aquellos inquilinos que vivan allí vivan con unas condiciones dignas y de primer nivel, ¿no? Entonces, bueno, pues eso requiere llamar a los principales grupos del país, promotores, constructores, las entidades financieras grandes que tendrán que ayudar a esta financiación y también a los gestores de patrimonios en arrendamiento, que serán finalmente los que se hagan cargo de este negocio en la vida útil de la gestión de estos arrendamientos. Bien, como cualquier empresa que sale a bolsa, y podríamos hacer un comparativo, ¿no?, de este proceso con una salida a bolsa, siempre hay un pequeño roadshow previo. Es decir, uno no sale a pecho descubierto al mercado y dice, oye, voy a ver, tengo una idea, voy a sacar 6.000 viviendas en este precio, a ver qué tal va. Me imagino que habréis tenido una serie de lo que comentaste en su momento, ¿no? Estamos empezando a tener contactos con asociaciones, con privados, etcétera, un poco para entender un poco el cómo manejar este esquema, ¿no? Por vuestro conocimiento previo, aunque al ser una licitación a administración pública, evidentemente no ha habido ningún pacto previo ni puede haber nada de detalle, ¿no?, de uno con uno. Había dos drivers en su momento que manejar. Uno era la rentabilidad de estos proyectos, es decir, si el sector lo iba a entender como un proyecto interesante. Y dos, creo recordar que comentamos en la última reunión también, José María, el tema de la financiación, ¿vale? Con financiación, en algún momento creo que llegaste a hablar de un loan to value de un 50%. En aquel momento los bancos estaban todavía terminando de entender qué narices era esto, ¿no? Y todavía no estaban tan abiertos. ¿Has notado un cambio? Ese salto al vacío, que entiendo que no habrá sido sin red, que estáis dando, ya se han limado estas cosas. Pues sí, la verdad que también es lógico las prevenciones que tiene que haber en el mundo inversor y en el mundo financiero, ¿no? Es decir, es un proyecto nuevo, complejo y que requiere un volumen de inversión lo suficientemente grande como para tener todas las prevenciones del mundo, ¿no? Sí se hizo, lógicamente, esa relación cara a cara, ¿no?, con las diferentes caras de este sector, la financiera, la promotora, la constructora, la gestora, y evidentemente una de las claves para la viabilidad de este proyecto es la rentabilidad y la financiación. En cuanto a la rentabilidad, sí que es cierto que el modelo económico que desarrollamos fue contrastándose con el sector inmobiliario y al final se llegó a la conclusión que los inputs que habíamos metido de negocio, todo lo que afecta a la inversión y al gasto de este negocio, estaba bien dimensionado por nuestra parte y también todo lo que tiene que ver con la necesidad de financiación y el coste de la financiación, ¿no? Entonces, eso en el modelo da un resultado de rentabilidad razonable, aproximadamente en torno al 6,50 de TIR de capital, que es una rentabilidad razonable, ¿no?, sobre el papel, ¿no? Y sobre ¿Neta o bruta? Bruta. Bruta. De ahí estaremos descontando aproximadamente un 1, ¿no? Sí, aproximadamente. Todo lo que tiene que ver con mantenimiento, gastos, etcétera, estaremos descontando un 1. Vale. Y entonces, bueno, pues lógicamente, bueno, pues esa ya es una rentabilidad razonable que tiene una doble visión. Una, desde el punto de vista del inversor, es una rentabilidad conservadora para un tipo de inversor que busca un entorno de seguridad jurídica, unas rentabilidades razonables a cambio de ingresos periódicos. Ese es un modelo de negocio muy claro. Y desde la óptica también de la Administración, es decir, que no estamos generando un proyecto especulativo para generar una gran plusvalía, ¿no? También salvábamos esa cuestión con este. Y luego está la otra gran cuestión, que es la financiación. Claro, movilizar 180 millones de euros para asumir un lote no es sencillo. Había una parte que sí que se testó, por así decirlo, desde un punto de vista jurídico con las entidades financieras en cuanto a que la naturaleza de estos suelos como dominio público hacen que sean hipotecables, sean inscribibles en el registro de la propiedad y sean titulizables. Eso significa que la financiación bancaria tradicional puede entrar a financiar estos proyectos, ¿no? Lógicamente, no más allá de un 45, un 50% de esta financiación, con cargo al valor de la edificación y con cargo al valor de este negocio, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí se ha pretendido transmitir es un marco de seguridad jurídica y de tranquilidad de las entidades financieras para que puedan acompañar a sus clientes. Hay otra parte. ¿Tenéis OKs de alguna entidad financiera de, oye, a mí si me proponen algo de esto lo voy a mirar, lo voy a estudiar?
Sí, nosotros dentro de ese roadshow que señalabas, mantuvimos un roadshow con las principales entidades financieras explicando estos extremos. Lógicamente, luego hay una parte que tiene que ver con la política empresarial, ¿no?, de cada una de estas entidades, de si entran en este negocio y si financian o no a sus clientes, ¿no? En eso nosotros no podemos entrar, más allá de explicar conceptualmente cómo es este negocio. Y, lógicamente, ellos ver que no deja de ser un primer negocio de promoción tradicional y un segundo negocio de gestión de un patrimonio patrimonialista tradicional, pero atípico. Tú bien lo has dicho, es algo atípico, desde luego. Entonces, lógicamente, las entidades financieras tradicionales no van a financiar ni el 80 ni el 90% de este negocio y otra gran parte de este negocio, lógicamente, tendrá que ser soportada con fondos propios. Aquí, lógicamente, se requiere un nivel de solvencia, pero no por reducir la concurrencia a esta licitación, sino por garantizar el éxito en favor de los madrileños. Es decir, aquí tienen que venir primeros espadas que sean capaces de asumir con músculo financiero un proyecto de esta envergadura en tiempo y forma, ¿no? Y otra parte, lógicamente, vendrá financiado con el gestor patrimonial que luego se haga cargo de este negocio, ¿no? Y en ese mix es como se puede conseguir una financiación tan importante como esta, y esperamos que sí, ¿no? Que se consiga y que los que vayan a licitar vayan acompañados de entidades financieras. Para mayor abundamiento, Alberto, te comentaré que el proyecto en sí, más el modelo económico, lo estuvo valorando los consultores del Banco Europeo de Inversiones y nos han permitido introducir en los pliegos un párrafo que dice que estas operaciones han sido estudiadas por el BEI y que lo entienden que es bancalizable, ¿no? Cabe esa financiación institucional por parte del BEI y que admiten propuestas tentativas de financiación, es decir, cuenta también con ese respaldo del Banco Europeo de Inversiones en esos objetivos que ellos se plantean. Y una última pregunta, José María. Ahora estamos, no solamente en los medios inmobiliarios, en todos los medios de comunicación que estamos viendo, hay dos temas que parece que se han puesto de moda, ¿no? Y que yo creo que van en contra del mundo del alquiler, ¿no? Se habla de limitaciones de precios. Entiendo que en esta parte afectaría menos, puesto que estamos hablando ya de por sí de precios limitados de vivienda asequible, pero también se habla cada vez te dejo más de lado, ¿no? A ti, propietario en este caso, al inversor que se acerque, pues si no te pagan las rentas o como tienes algún día un piso vacío, ten cuidado. ¿Cómo está afectando esto, que es muy nuevo, o es muy nuevo al menos el ruido, ¿no? Porque esto ha existido toda la vida? ¿Cómo está afectando a esta licitación, a este proyecto en concreto? Pues mira, de todas las reuniones preparatorias previas antes de la licitación, la última pregunta que siempre se me hacía de cualquier potencial inversor es la seguridad jurídica. Oye, ¿qué pasa si se cambian las reglas del juego? ¿Qué pasa si se intervienen los precios del alquiler? ¿Qué pasa si no puedo hacer un lanzamiento de un inquilino moroso, ¿no? Claro, digo, efectivamente, sobre esas cuestiones nosotros tenemos un marco de cierta seguridad jurídica, que es, nos apoyamos en ley de patrimonio. La relación contractual entre concesionario e inquilino es una relación arrendaticia tradicional, apoyada en ley de arrendamientos urbanos, un entorno de seguridad jurídica y, por tanto, la recuperación de la posesión. Y la otra cuestión, la regulación de los precios, es contractual, además con actualización del IPC. Ese es el entorno de seguridad jurídica y política que yo puedo dar. Oye, que cambian las reglas del juego y a nivel global nos pegamos un tiro en el pie y decidimos que el mercado del alquiler hay que intervenirlo y fijar unos precios máximos, no en el sentido positivo como nosotros hacemos. Nosotros en el Plan Vive fijamos unos precios máximos, por eso digo que porque aportamos el suelo y porque no cobramos canon al concesionario por explotar esos suelos, ¿no? A cambio de que ellos hagan la inversión. Bueno, hay un equilibrio y es un win-win, ¿no? Conseguimos las viviendas, hay una rentabilidad razonable y el objetivo de unos alquileres asequibles. Se limita el precio, pero desde el punto de vista propositivo. Hombre, nosotros sí que tenemos claro en el ámbito de la Comunidad de Madrid, uno, que la competencia en materia de vivienda es una de las competencias que el 148 de la Constitución tiene delegadas en las comunidades autónomas. Por tanto, entendemos que sería una invasión de la competencia autonómica siempre y cuando se utilizara
limitación de precios en sentido negativo, ¿no? En sentido de perjudicar el derecho de la propiedad o el libre ejercicio de un negocio empresarial como pueda ser la gestión de los alquileres. Y en el ámbito de la Comunidad de Madrid nunca lo haríamos y en ese sentido lo hemos manifestado. Y luego está la otra cuestión que entra en colisión con el derecho a la propiedad, que son aquellas medidas que hacen que, bajo el paraguas de una vulnerabilidad social que todos entendemos, que hay que ayudar y que hay que resolver, se pueda perjudicar el derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental tan legítimo como el derecho al acceso a la vivienda, y que eso ponga en riesgo precisamente la solución al problema de la vivienda a aquellos que demandan la vivienda. Porque si no hay un mercado de alquiler sano y con rotación, al final ese mercado se va restringiendo y perjudica precisamente a los que demandan un alquiler, ¿no? Y en ese sentido, estos últimos decretos que hemos visto por parte del Gobierno de España, el decreto 37-2020 y el 1-2021, que dicen que se pueden suspender los lanzamientos si los servicios sociales detectan una situación de vulnerabilidad y, sin más, el juez pide una solución habitacional que la Administración Pública en ese momento inmediato no pueda establecer, se suspende el lanzamiento y se perjudica el derecho de propiedad. Bueno, esos mensajes, a nuestro entender, perjudican la salud del mercado del alquiler, espantan o retraen la potencial inversión y yo creo que además provocan justo el efecto contrario del que dicen pretender, ¿no? Si el mercado del alquiler se hace más pequeño, el poco que quede subirá de precio. Si se limitan los precios, esos precios que estén por debajo llegarán a ese máximo y los que quieran superarlo lo van a superar mediante el fraude y sobre todo mediante déficit de conservación de las viviendas. No habrá incentivos a rehabilitar las viviendas para ponerlas en servicio del mercado de alquiler. Es decir, justo lo contrario de lo que se debe hacer en estos momentos. Se echan de menos medidas fiscales de estímulo, los IVAs, las deducciones fiscales, se echan de menos financiaciones apoyadas institucionalmente y medidas desde el lado de generación de oferta. Si no se trabaja en esas tres vías desde el lado positivo, realmente lanzamos un mensaje muy equivocado tanto a la sociedad como al sector empresarial y al sector patrimonial inversor. Creo que lo has descrito perfectamente en un ratito que has dicho, un tiro en el pie. O sea, no tiene mayor visión, ¿no? Que en este caso no es bueno ni para lo que se pretende ni para los que lo pretenden, ¿no? Y ya ni muchísimo menos ni para el sector, ni para la población, ni para la ciudadanía, ni para nadie. Pero bueno, será interesante ver el seguimiento, será interesante ver si estos drivers, que yo entiendo que el de la limitación de alquiler, como ya existe de por sí en un negocio como el vuestro, en el Plan Vive, en el que ya están limitados, entiendo que esa parte no debería confundir al accionista o al inversor, pero sí que es cierto que esa parte gubernamental de protección o desprotección a la propiedad y protección al impago, pues a lo mejor puede hacer que se pidan una serie de garantías adicionales a la hora de acudir al proyecto, ¿no? Porque bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? ¿Qué garantías me dais de que si esto cambia yo pueda seguir con mi negocio jurídico, ¿no? Así que te invitaré a que nos veamos otra vez dentro de unos meses, dentro de medio añito, y que vayamos viendo los resultados que ha dado Plan Vive, cuántas de esas 6.600 viviendas hemos sacado adelante, que yo confío y espero que sean las 6.600, y qué paquetes más estamos preparando y sobre todo al final que el gran beneficiario de todo esto, no olvidemos, es el madrileño, es el señor que va a poder alquilar 6.600 viviendas más de las que había ayer, que son un montón, que vivienda protegida se hace poca, en alquiler, de las que teníamos hace 4 días. Pues tú lo has dicho, es decir, al final el objetivo es cumplir ese objetivo en favor de los madrileños de poner miles de viviendas en alquiler asequible. O sea, para que lo dimensiones, 6.600 viviendas equivale a una tercera parte de toda la producción de obra nueva, de vivienda en obra nueva de la Comunidad de Madrid en un año. Es decir, solo esta fase que hemos sacado en licitación. Por tanto, la influencia es muy importante, ¿no? Es trabajar desde un lado positivo en la oferta en favor de los madrileños. Y nada, pues que se conviertan estos encuentros en tradición y podamos ver la evolución en el tiempo. La evolución,
Yo creo que es muy bonito. De hecho, en la página web nosotros hemos colgado las confidencias por fecha, porque cualquier conversación que tengamos en el periodo en el que estamos hablando, la fecha en la que la hemos tenido importa mucho, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de pandemia en marzo del año pasado que hablar de pandemia ahora, que hablar de pandemia en junio, que parecía que no iba a haber segunda ola, que luego en septiembre, que todos estábamos inmersos, ¿no? Entonces los hemos puesto por fecha para que la gente entienda que lo que se dice tiene un porqué. Así que te pediré nuevamente que sigamos este proceso y vayamos teniendo esa habitualidad. Un fuerte abrazo, José María. Infinitas gracias por tu tiempo y sobre todo por tu amabilidad. Muchas gracias, Alberto. Un placer. Un fuerte abrazo.